Ideas simples para cambiar tu vida y tu forma de pensar. Ideas profundas presentadas de manera sencilla. Fe, conciencia. Donde lo que creas, creas. Toledot. Lámpara de oscuridad. Por Jack Larry. Todos cargamos un secreto. No es el que publicarías en Instagram ni el que lloras con tu amigo. Hablo de otro. De ese que ni siquiera tú te atreves a nombrar en voz alta cuando estás solo. Sí, ese. Ese que no necesita recordarte la distancia brutal entre quién aparentas ser y quién realmente eres en tu silencio. Entre la sonrisa de la foto y el vacío que se expande cuando estás solo y la ves. Entre la vida que proyectas y la verdad que habitas. Y no, ese secreto, aunque duela, es la aguja que toca la parte de ti que aún sigue auténtica y viva. La parte que no le debe nada a nadie, la que no se deja engañar, la que no actúa. Es el lugar donde tu verdad aún se reconoce, aunque duela. La Torá no es un libro de autoayuda, es una guía. Y en esta porción, en esta perashá, te clava un fragmento en la cara. A veces, la autenticidad es un lujo que no puedes sostener. A veces, ser fiel a tu destino exige traicionar tu imagen, la que proyectas. Por eso usamos marcas, coches de lujo, puestos y títulos. No por necesidad, sino como armadura. Pieles ajenas que nos protegen lo suficiente para que detrás de ellas, nuestra verdad tan frágil no tenga que ser lo que reciba todos los golpes. Esta es la historia del hombre que entendió que las bendiciones no se piden, se toman. Y que para reclamar lo que es tuyo, a veces hay que dejar tu nombre en la puerta. Así que te pregunto con honestidad esto hoy. ¿La persona que inventaste para ser amado es un disfraz temporal o ya es tu único rostro? En otras palabras, ¿estás usando la máscara o la máscara te está usando a ti? Vamos con la perashá. Todo empieza con una mujer estéril que reza, Rivka. Su esposo Isaac suplica por su esposa y eventualmente el milagro llega. Rivka queda embarazada, pero algo no encaja. Lo que siente dentro no parece vida, parece guerra. No son patadas, son fuerzas contrarias que se repelen. Dos existencias luchando por un solo espacio. Esab y Jacob. Desesperada, pregunta a Dios, ¿por qué me pasa esto? Llega con el profeta y la respuesta llega cruda y definitiva. Shene goim bebitnech. Hay dos naciones en tu vientre. Dos pueblos se separarán desde tus entrañas. Y uno dominará al otro. Y el mayor servirá al menor. Desde antes de nacer, el conflicto estaba escrito. No entre el bien y el mal, sino entre dos formas de habitar el mundo. Esa tensión más tarde se llamarán Jacob y Esab. La palabra y la acción, el espíritu y la materia, el futuro y este instante. Los gemelos crecen y cada uno encarna uno de los dos extremos. Esab, nos cuenta la Torá, se convierte en un cazador, un hombre de campo, de fuerza, de piel y hambre. Y Jacob, en cambio, Ishtam Yoshebo Alim, un hombre simple
que habita en las tiendas. Estudia, reflexiona, escucha. 2 caminos para buscar lo mismo: pertenecer. Y un día nos cuenta la Perashá que Esav vuelve exhausto del campo. Jacob cocina lentejas y el olor lo invade. Dame de eso rojo, dice Esav. Véndeme tu primogenitura, responde Jacob. Y Esav acepta. Cambia su derecho por un plato. No por ingenuo, sino porque el presente le pesaba más que el futuro. Y con ese intercambio silencioso, el destino da una vuelta. Pasan los años, su padre de ambos, Yitzhak, envejece y ya no ve, literal y simbólicamente. Él ve a través de los sentidos, no del sentido. Ama a Esav, por lo que puede casarle, porque él es el que provee a la casa, por lo que huele y por lo que toca. Rivka, en cambio, escucha la voz, la palabra que crea, el alma que nombra. Y cuando llega el momento de la bendición, Isaac llama a Esav para entregársela. Rivka lo escucha. Y ella sabe que el futuro no puede construirse solo con fuerza. Entonces hace una estrategia. Viste a Jacob, su hijo, con la ropa de su hermano. Le cubre los brazos con piel y lo envía ante su padre. Isaac duda. Hakol kol Jacob. La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esav. Y bendice. No al más fuerte, sino al que estaba dispuesto a cargar con el peso de la promesa. Y entonces, eventualmente todo explota. El hermano traicionado, el padre desorientado, mamá en la sombra y Jacob convertido en fugitivo. Pero detrás del engaño y el caos se esconde una verdad más profunda. Una lección sobre cómo la esencia a veces debe usar el ropaje de la fuerza para no ser ahogada por ella. Porque esta historia no es solo la de 2 hermanos. Es la tuya, la mía, la nuestra. Esa guerra interna entre el que anhela reconocimiento afuera y el que busca un propósito dentro. Entre el impulso que toma y la voz que nos construye. Y el resto de la historia, la huida, el exilio, la lucha, nace de esa primera pregunta que hoy nos atraviesa. ¿A cuál de las 2 naturalezas vas a alimentar hoy? ¿A la que vive del aplauso, a tu máscara? ¿O a la que te dicen quedito tu verdadero nombre? Si sientes que tu alma te está pidiendo un cambio, escucha. En Ruta Crítica te acompaño a cruzar ese umbral. Un viaje de 10 semanas donde vas a romperte con conciencia, reconciliarte con tus sombras y volver a encontrarte contigo. Si esto te resuena, entra ahora a feconciencia.com y empieza tu Ruta Crítica. Aquí abrimos el espejo, no para explicarlo, sino para mirarlo sin parpadear. Mira. Escucha con calma. En la Kabbalah existe un concepto llamado Burzina di Cardinutta, una lámpara de oscuridad. Parece una contradicción, pero no lo es. Una lámpara es aquella que alumbra, pero de oscuridad. Mira, vamos a explicar. Lámpara de oscuridad describe una luz tan intensa, tan pura, que si se muestra sin filtro, nos destruiría. Por eso se viste de sombra, de límite, de cuerpo. La oscuridad no es negación, es su condición para poder existir.
Y justo eso somos nosotros. Luces que necesitan densidad para no cegar. Verdades que deben aprender a usar máscara para no romper al mundo. Y justo eso fue lo que Jacob entendió. Su verdad, la voz del estudio, la profundidad, no bastaba en el mundo tangible de su padre. Itzhak, ciego, habitaba un reino de sensaciones. El olor del campo, el tacto de la piel. Y la pureza de Jacob no podía traducirse en ese lenguaje. Necesitaba manos, acción, estructura. Por eso Jacob se viste de Esab. Y no fue un mero engaño. Fue un acto de Burtsina di Cardinuta, de una lámpara de oscuridad. Vistió su luz de una oscuridad comprensible para que por fin pudiera ser bendecida. Y eso nos pasa a todos. Pasa a ti, me pasa a mí. Y muchas veces no nos damos cuenta. Me voy a poner vulnerable esta vez. Este sentimiento a veces me pasa con Fe Conciencia, con el reto de Ruta Crítica, con todos mis proyectos en general. Hay días en los que me descubro pegado a la pantalla, views, likes, suscriptores al reto. Y mientras los números bailan, una parte de mí celebra y otra se encoge. Porque sé, en el fondo, que esa búsqueda de alcance es la piel de Esab, que tuve que aprender a usar para que la voz de Jacob en mí no muriera de pureza. Es decir, a veces me digo que no pasa nada, que es parte del juego. Pero hay noches en la que la pregunta me quema. ¿El disfraz me está protegiendo o ya me está reemplazando? ¿Uso las herramientas para canalizar la luz o necesito su ruido para sentirme visto, para sentir que existo? Y esa es la misma pregunta que hace eco en el silencio de Jacob cuando huye de su casa. La bendición que recibí justificó el rostro que tuve que perder para merecerla. Y entonces recuerdo Burtsina di Cardinuta, la lámpara de oscuridad. Esa imagen me devuelve el aire, porque me recuerda que la forma no asesina a la luz. La forma no mata al fondo, lo hace habitable. Que el marketing, si no se corrompe, no es manipulación, sino traducción. Piensa en Apple. Apple no vende celulares ni tecnología. Vende una experiencia, una promesa. Su verdadero producto no es el teléfono, es el deseo de pertenecer a una idea. Y eso también es Tzimtzum. Condensar una luz infinita, innovación, conexión, tecnología, en un objeto que pueda tocarse, usarse y amarse. No hay nada malo en eso, si recuerdas que el objeto es el canal, no el fin. Y todos nosotros no hacemos algo diferente. Intentamos que lo sagrado tenga un buzón donde llegar, un lenguaje que lo vuelva accesible, una puerta por donde la fe puede entrar en un mundo saturado. Y el riesgo de Jacob es nuestro riesgo. Y el peligro no está en la máscara, está en olvidar que hay un rostro debajo, en confundir el brillo del envase con la fuente de la luz. Y ahí es donde el alma se marchita, cuando el mensaje se convierte en esclavo de la métrica que lo anuncia. Sostener luz en un mundo de formas duele. Exige una vigilancia constante, porque el ego siempre quiere firmar la obra y el miedo siempre pide un resultado para ayer. Pero la verdadera bendición, la que Jacob tomó con astucia, no se mide con aplausos, se mide con la capacidad de no desintegrarte en el intento.
Fe Conciencia nació como una luz. Y a veces esa luz tiene que hablar en el idioma del algoritmo. Y no para prostituir la espiritualidad, menos para venderla, sino para que tenga el recipiente adecuado para que llegue a quien la necesita y aún no lo sabe. Y sí, es difícil, es un equilibrio casi imposible. Ser fiel y al mismo tiempo relevante. Pero quizá esa sea la única espiritualidad posible de hoy. Ponerle manos a la voz sin permitir que las manos terminen estrangulándola. Akol, Kol, Jacob. La voz es la voz de Jacob y las manos son de Esab. La Perashá de Toledot no es la historia de un engaño exitoso. Es la historia de un hombre que aprendió a encarnar su verdad. Jacob no traicionó la verdad al vestirse. Él era Isha Emet, el hombre de la verdad. Él la hizo viable, la encarnó. Y en ese acto, en esa tensión sagrada entre el ser y parecer, Dios encontró el canal. Por eso huyó, no para escapar de Esab, sino para encontrarse de nuevo a sí mismo en el desierto y aprender a ser la misma persona con la voz de Jacob y ahora con las manos de Esab. Y aquí viene el punch de este episodio. Aquí entendemos el verdadero sentido de descubrir. Descubrir. Es decir, quitarnos las capas que el mundo nos impuso para dejar de parecer y empezar a ser. Y aquí hay una cosa hermosa. A veces, para descubrirte, primero necesitas cubrirte. Usar una máscara no para esconderte, sino para encontrar el lenguaje que te permita ser escuchado. La piel de Esab no fue su final, sino el comienzo de su verdadero rostro. Jacob no se disfrazó para mentir, se disfrazó para poder existir. Y en ese existir, encontrar quién realmente era. Y ese es el destino de todos los que traen fuego dentro. Aprender a usar su cuerpo, su ego y sus estrategias sin volverse esclavo de ellos. Ser voz y manos, cielo y tierra, fe y conciencia. Porque solo así, cuando la luz y la forma se abrazan sin miedo, Dios vuelve a tener un canal por donde habitar de nuevo el mundo. Fe Conciencia, donde lo que creas, creas. Ideas simples para cambiar tu vida y tu forma de pensar.